Ahora haremos la demostración de los resultados ya realizados por los diferentes métodos que hemos visto. Ahora por último vamos a utilizar el teorema de Thevenin. ¿Qué nos dice el teorema de Thevenin? Que de acuerdo al elemento donde se quiera conocer los parámetros tensión o corriente, se debe tener un circuito equivalente de Thevenin. Por lo tanto, en este caso nosotros iniciamos determinar la tensión en las terminales de la fuente de 2 amperes por el teorema de Thevenin. Lo remarcamos ahorita ese proceder. ¿Qué es lo que va a suceder? El circuito equivalente de Thevenin no debe estar construido con una parte, elemento simple de circuito, que es una fuente de tensión conocida como la fuente de tensión de Thevenin, una resistencia equivalente de circuito también llamada como de Thevenin, y entre terminales ponemos el elemento en donde queremos conocer la tensión, y aquí será entre las terminales de la fuente de su ampere, y por lo tanto aquí nosotros denotamos la tensión B subíndice 2, que es la que vamos a demostrar, y esto tenemos que llegar a este circuito equivalente de Thevenin. Por tal razón, ¿qué es lo que va a suceder? Para determinar primero la resistencia de Thevenin, ¿qué es lo que se hace? Se eliminan todas las fuentes independientes, ya sea de tensión o ya sea de corriente, y únicamente se determina la resistencia de Thevenin del circuito. Y cabe hacer mención que las fuentes de corriente se ponen en circuito abierto y las fuentes de tensión se retiran, y si entre sus terminales se conecta un puente. Por lo tanto, aquí tenemos dos fuentes de corriente independiente donde vamos a dejar el circuito abierto. Tenemos las resistencias que componen al circuito de 20 ohms, 10 ohms. Aquí abrimos también el circuito, que es donde queremos conocer la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, nos va a quedar un circuito equivalente de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo podremos determinar esa resistencia equivalente de Thevenin? ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí nosotros tenemos una resistencia, vamos a tener un circuito equivalente de la siguiente manera. Esta resistencia con esta resistencia van a estar en serie, y le llamo una resistencia equivalente 1. Aquí va a estar abierto el circuito para la resistencia de Thevenin, y tenemos la otra resistencia equivalente 2 del circuito. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a que a 20 más 5, que esto nos va a dar 25 ohms. La resistencia equivalente 2, que es igual a 10 más 15, nos va a dar también 25 ohms. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin va a ser igual, como el valor de las resistencias en paralelo son iguales, pues es el valor de la resistencia entre el número de las resistencias que están conectadas en paralelo. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin aquí va a ser igual a 25 entre 2, esto nos va a dar un valor de 12.5 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente de Thevenin es igual a 12.5 ohms. Y tenemos la primera parte del circuito. Por lo tanto, aquí denotamos esta resistencia equivalente, que nos va a dar 12.5 ohms. Ya determinamos la resistencia equivalente de Thevenin. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y tengo aquí el circuito equivalente de Thevenin para la resistencia de Thevenin. Y podemos resolver primero la resistencia de Thevenin y luego el voltaje de Thevenin, o viceversa, primero el voltaje de Thevenin y luego la resistencia de Thevenin. No hay un orden así secuencial para terminar uno o otro, ¿sí? Son dos procederes muy independientes. Por lo tanto, aquí ya determiné la resistencia equivalente de Thevenin. Ahora, ¿cuál va a ser el proceder? Vamos a determinar el voltaje equivalente de Thevenin entre las terminales de la fuente de 2 amperes. Entonces, ahora el proceder para la tensión de Thevenin. ¿Qué es lo que va a suceder? Abrimos el circuito donde se requiere conocer el voltaje de Thevenin y determinamos lo consecuente para determinar ese voltaje. Por lo tanto, viéndolo de esta forma, tenemos una sola fuente. Entonces aquí hay que calcular una corriente que viene en este sentido, y esta corriente le llamo una corriente I. De aquí viene, se divide en ese punto a una corriente I1, y aquí tenemos una corriente I2.
Por lo tanto, ¿cómo determinaremos la corriente I1? Lógico, quiero hacer mención. Yo aquí estoy demostrando el proceder de los circuitos. Este circuito, al igual que la superposición, ¿sí? Yo pude haberlo hecho aplicando nodos a este circuito, o puedo aplicar mallas a este circuito, ¿sí? No hay ningún problema. Pero como yo vengo de la secuencia de mallas, nodos y superposición, pues no tiene caso más que hacer la herramienta, ¿sí? Muy diferente a lo de mallas y nodos para poder establecer esta ecuación y poder ver que también hay otras herramientas como la regla de divisor de tensión y regla de divisor de corriente, que es el proceder que vamos a hacer ahorita. Pero yo quiero hacer hincapié, yo pude haber utilizado aquí mallas en este circuito y también nodos al circuito, no hay ningún problema, ¿sí? Llegamos al mismo proceder. Vamos nosotros a reducir el circuito aplicando la regla del divisor de corriente. ¿Qué me dice la regla del divisor de corriente? Que la corriente I1 va a ser igual a la corriente de la fuente 1 que multiplica a la resistencia equivalente paralela a donde quiero conocer la corriente, o sea, los elementos donde va la corriente I2, que serían a 15 más 5 me da 20, sobre la suma de las resistencias 20, 30, 40, 50. Por lo tanto, aquí tengo un valor de 0.4 amperes. La corriente I2, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos uno que multiplica aquí a la resistencia opuesta, a la que donde queremos conocer la corriente I2, será la opuesta, será 30, 20 más 10 sobre 50, que esto nos va a dar 0.6, que la suma nos va a dar 1.0 amperes, que es lo que tenemos ahí en el circuito. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Puedo conocer el voltaje en la de 20, que sería igual, voltaje aquí. Tengo la corriente I1, como me da 0.4, que multiplica 20, que esto nos va a dar a 8.0 volts. El voltaje en la de 5, ¿cuánto será? ¿Será cuánto? Tengo la corriente I2 0.6, que multiplica a 5, y esto nos va a dar 3.0 volts. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser el voltaje de Thevenin? ¿Cómo puedo determinar el voltaje de Thevenin? Donde interviene el voltaje de 20 más menos el voltaje de 5. Yo siempre a mis alumnos les pongo esta acción para poder decidir si es más o es el menos, el por qué es uno o el por qué es el otro. Vamos al proceder. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí tengo una corriente donde viene en este sentido, aquí es más y aquí es menos. Por lo tanto, aquí será más y aquí será menos. ¿Estamos de acuerdo? Esta corriente que viene aquí será más y aquí será que menos. Aquí será más y aquí será menos. Por lo tanto, se corresponde el menos con el menos. Por lo tanto, este valor va a ser ¿de cuánto? De signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que sucede? El voltaje de Thevenin, pues ahora va a ser igual a ¿cuánto? A 8.0 menos 3. El voltaje de Thevenin nos va a dar de 5.0 volt, que será el voltaje de Thevenin, del circuito equivalente de Thevenin. Tendremos ahí esos 5 volts. Por lo tanto, ¿cuál será ese valor en el circuito equivalente que tenemos aquí? El circuito equivalente será pues ahora de 5.0 volts. Y ese es el voltaje de la fuente equivalente de Thevenin. Por lo tanto, ya tengo los elementos que componen al circuito equivalente, o le llaman también a elementos simples de circuito, donde tengo la fuente de tensión de 5 volts, la resistencia equivalente de Thevenin de 12.5 y el elemento donde se quiere conocer el voltaje. O sea, ahí tenemos también ese elemento de una fuente dependiente de corriente. Por lo tanto, ahora vamos a determinar cómo determinaríamos ese valor de tensión. Surgen las preguntas y esperamos las respuestas. Esas respuestas las puede tener que dar el alumno, ¿sí? Dependiendo ya de las características del conocimiento, porque si no, pues vamos a retroceder una vez más en el desarrollo y nunca vamos a aventajar si no existe un proceso de enseñanza, aprendizaje. El aprendizaje, en mi función es el enseñar cómo, por qué y para qué y de qué forma. El alumno es el que debe aprender, aprovechar, ¿sí? Estudiar y semblandear, razonar y analizar sus planteamientos, ¿ok? Por lo tanto, ahora, ¿cuál será el proceder del circuito equivalente de Thevenin?
Ahí tenemos, remarcamos el circuito equivalente de Thevenin. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a eliminar toda esta parte del circuito, toda esta parte que tengo aquí en el circuito. ¿Por qué? Porque ya tengo los elementos simples del circuito. ¿Cómo le haríamos nosotros para determinar la tensión B2? Tengo un circuito, un elemento simple de circuito donde tengo una fuente independiente de tensión, tengo una fuente independiente de corriente y tengo la resistencia de Thevenin. ¿Cuál será ahora el proceder para determinar esa B subíndice 2? Bueno, pues la propuesta mía es la siguiente, de transformar la fuente de tensión a una fuente de corriente. Eso podemos, para hacer esa acción, para hacer una transformación de una fuente de tensión a una fuente de corriente, debe considerarse que debe haber una conexión de una resistencia en serie con el elemento, con la fuente de tensión, y ahí se está cumpliendo esa transformación. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar el circuito? Aquí tengo una fuente, tengo la resistencia en paralelo, ¿sí? Tengo ahora el otro elemento de la fuente de corriente donde se quiere determinar la tensión, y aquí tengo la resistencia de Thevenin, que es de 12.5 ohms, y aquí tengo una corriente. Esa corriente es aplicando la ley de Ohm, que me dio 5.0 entre la resistencia de Thevenin 12.5. Por lo tanto, la corriente I, aquí, ¿de qué valor será? ¿Qué valor tendremos de esa corriente ahí? ¿Sí? ¿Cuánto me da este valor? ¿Cuánto tendremos ese valor en esa corriente? Ya los chamacos acá sacan su calculadora y planteamos el resultado, y me va a dar que es una corriente de 0.4 amperes. Ahora, de este circuito, pues ya tengo dos fuentes que coinciden a este nodo. Por lo tanto, el elemento simple de circuito es una fuente equivalente, la resistencia de Thevenin de 12.5 ohm, y aquí tengo una corriente total de ¿cuánto? De 2.4 amperes, que es la ley de Kirchhoff de corriente. Las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen. Está entrando 0.4 y está entrando 2, por lo tanto la corriente, la resistencia de Thevenin es de 2.4. Por lo tanto, el voltaje ahora que se requiere conocer, el voltaje B2, ¿a qué sería igual ese voltaje B2? Por lo tanto, B2 va a ser igual a ¿cuánto? A 2.4 amperes, que multiplica a los 12.5, y aquí tengo un voltaje 2, vamos a la calculadora, que nos va a dar un voltaje de 30 volts, que es el voltaje que tenemos en esa resistencia. Por lo tanto, comprobándolo con el voltaje por los otros procederes, está demostrado nuestro planteamiento en nuestra solución. Vean, este detalle es lo importante. ¿Cómo puedo hacer la transformación para tener esto? Yo no puedo transformar esta fuente de corriente a una fuente de tensión, porque esta resistencia debe estar conectada en paralelo. Si estuviera conectado, como lo es en este caso, yo aquí sí puedo transformar esta fuente a una fuente de tensión, porque el elemento está en paralelo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí sería el planteamiento de este problema, usados y el razonamiento para poder entender el análisis, para poder llevar a cabo el planteamiento y en la solución. Por lo tanto, aquí ya este mismo circuito, así como este, podemos hacer infinidad de circuitos teniendo esta situación. Aplicar mallas, Thevenin, Norton, superposición, reciprocidad, Millman. O sea, hay muchas teorías y muchos análisis en la solución de circuitos. Ahora, cabe hacer mención, este mismo circuito, como nosotros lo planteamos, lo podemos llevar a cabo a un circuito de corriente alterna. Ok, aquí son elementos puramente resistivos. Si luego lo quiero transformar o llevar a cabo este planteamiento en la solución, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a borrar esta parte. Tenemos el circuito original. De ese circuito original, ¿qué es lo que sucede? Si quiero hacer el análisis de estos métodos que acabo de mencionar para una tensión de corriente alterna, ¿qué es lo que puede suceder? Yo pude haber conectado aquí, en lugar de esta resistencia de 10 ohm,
pude haber colocado una bobina de 10, de J10, ¿sí? Y aquí pude haber conectado yo un capacitor de J5. Y yo pude haber tenido esta fuente con cis de 0 grados y esta fuente con 2 cis de 60 grados. ¿Sí? Y el proceder es enteramente lo mismo. Lo único es de que estamos hablando de ahora de fasores. Tenemos que entender la matemática fasorial. Pero las mallas, nodos, Thevenin, es el mismo proceder. Nada más es trabajarlo en forma polar. Es enteramente lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, en una secuencia sería la cuestión de la matriz. Es única y sencillamente. ¿Sí? Pero bueno, ese es el proceder de los circuitos. Ahora vamos a replantear un circuito donde trabajemos con fuentes dependientes, ya sea de tensión o sea de corriente, para concluir el análisis de los circuitos de corriente directa.